es realmente impactante el poder observar cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la calidad de la fruta, el cual corresponde a la calidad del árbol del cual proviene. En síntesis general, esta enseñanza se basa en que los buenos árboles producen buenos frutos, en cambio los malos árboles producen frutos malos. Asimismo, veremos que nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro que los frutos vienen del buen árbol. Entonces, es aquí donde nos preguntamos, ¿qué es un buen árbol? ¿Qué características tiene y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida cristiana? A continuación, veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20, nos dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por un momento, dejaremos de hablar de los frutos y centremos nuestra atención en el buen árbol que los produce, para que así de esta manera podamos comprender mejor cómo podemos producir estos buenos frutos que nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros. Entonces, a continuación, trataremos 3 puntos muy importantes. Primero, el buen árbol está plantado en el lugar correcto. La palabra del Señor nos dice en el libro de Salmos capítulo 1 versículo 3 nos dice la palabra del Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estar plantado junto a corrientes de aguas significa estar en el lugar apropiado para poder fructificar. Para un verdadero cristiano, estar plantado junto a corrientes de aguas significa estar y perseverar en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, es la importancia de arraigar completamente nuestra vida en la palabra de Dios. Solo de esta manera prosperaremos y fructificaremos en nuestra vida espiritual. Veamos con atención lo que nos dice el salmista en el libro de Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Como podemos apreciar, estos versículos nos enseñan que el camino hacia la bendición y la prosperidad espiritual comienza al alejarnos de las influencias negativas de este mundo y sumergirnos en la palabra de Dios. Así como un árbol recibe el agua necesaria para poder crecer, aquel que medita en la ley del Señor recibe la nutrición espiritual necesaria para dar frutos y prosperar en su vida espiritual. No pensemos que podemos dar buenos frutos si estamos en el lugar incorrecto. No podemos dar buenos frutos lejos de los caminos de Dios. No podemos producir los frutos del Espíritu viviendo como vive el mundo. Si no estamos en el lugar correcto, vamos a producir los frutos incorrectos. Si nuestra vida está plantada, enraizada en las cosas del mundo, en el materialismo, en los placeres, nuestra vida producirá los frutos de la carne. Ahora, a continuación, veremos el significado de dar fruto en su tiempo, pues esto significa que a medida que nuestra relación con Dios se profundiza y crecemos en la fe, comenzamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23 nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como podemos notar, el fruto del Espíritu es el resultado de una vida arraigada en su palabra y centrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De igual manera, tenemos que saber que, así como el fruto del Espíritu Santo nos trae muchas bendiciones a nuestra vida, así también los frutos de la carne nos traerán consecuencias desastrosas para nuestra vida. Por tanto, aquí la importancia de arraigar nuestra vida en la palabra de Dios y de meditar en ella constantemente,
tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al hacerlo, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando frutos en su tiempo, prosperando cada día más en nuestra vida espiritual, tal como nos dice Dios en su palabra. En el libro de Salmos capítulo 1 versículo 3 nos dice la palabra del Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Segundo, el buen árbol no se seca, se mantiene verde. La palabra del Señor nos dice en el libro de Salmos capítulo 92 versículos del 13 al 14, nos dice la palabra del Señor: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Como podemos notar, el buen árbol produce buenos frutos a pesar del tiempo y de las circunstancias, porque siempre está verde, no se deja secar. A través de este pasaje de las Escrituras Sagradas aprenderemos cómo, al permanecer arraigados en Dios y en su palabra, podemos mantenernos espiritualmente vivos y florecientes en todas las áreas de nuestra vida. Tal como nos dice en la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 17 versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Tal como podemos ver, ser plantados en nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él nos refleja la relación íntima y personal que debemos tener con Dios. Nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que comprender que si permitimos secar nuestra vida espiritual, no podremos fructificar. Por tanto, permanecer en nuestro Señor Jesucristo es la clave para mantenernos siempre fructíferos en nuestra vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por tanto, el permanecer en nuestro Señor Jesucristo, la fuente de vida, podemos dar frutos en todas las etapas de la vida, incluso en la vejez, tal como nos dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31, nos dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza y la eficacia provienen de nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de Él, y no están limitados por nuestra edad o circunstancias. Por tanto, es necesario que comprendamos que una persona cristiana que se aleja de Dios se va secando poco a poco. Aunque aparentemente su exterior pueda aparentar estar bien, en su interior se va marchitando poco a poco, y así como un árbol seco y marchito no puede dar frutos, asimismo la vida de un cristiano no puede ser fructífera si está seco en su interior. Tercero, el buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 17, nos dice la palabra del Señor: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esa rama injertada que nos habla el texto representa a los gentiles que han sido injertados en el olivo original, y esa rama de olivo silvestre podrá dar buenos frutos porque está alimentada de la rica savia del olivo. La raíz y la savia son elementos fundamentales para el crecimiento y la salud de un árbol, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo y su palabra lo es para nuestra vida espiritual. No obstante, en nuestra vida, ¿qué representa esa rica savia del olivo?
Lo que representa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y esto es precisamente lo que como verdaderos cristianos nos nutre espiritualmente, lo que nos fortalece y lo que nos permite dar frutos. Por tanto, para alimentarnos espiritualmente y crecer en nuestra relación con Dios, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como podemos apreciar, la palabra de Dios nos da sabiduría, dirección y alimento para nuestras almas. Asimismo, podemos ver que las Escrituras Sagradas nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, así como un árbol necesita de la savia para crecer y dar frutos, nosotros como verdaderos cristianos también necesitamos estar arraigados en nuestro Señor Jesucristo y asimismo nutrirnos de su poderosa palabra para poder crecer y dar frutos. Al nutrirnos de la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, podemos crecer y dar frutos en nuestra vida espiritual. Notemos que en las plantas la savia es lo que se necesita para el crecimiento, la fructificación y formación de reservas, mas en la vida cristiana la palabra de Dios y nuestra comunión con Él es lo que nos alimenta para que podamos crecer espiritualmente, fructificar y poder tener las fuerzas necesarias para soportar las tempestades de la vida. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice claramente en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por tanto, al enfocar nuestra vida en las cosas buenas y verdaderas, nos ayudará para que podamos alimentarnos espiritualmente y de la misma manera fortalecer nuestra relación con Dios. Cuarto, el buen árbol da fruto en su tiempo. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos observar que en la naturaleza cada árbol fructifica o da cosecha en un tiempo específico del año. No todas las frutas tienen un mismo tiempo de cosecha. Por tanto, podemos notar sobre la importancia de dar fruto en su tiempo. La vida tiene diferentes estaciones y cada una de ellas tiene un propósito y un tiempo determinado por Dios. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón nos enseña, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Al confiar en el tiempo y en el propósito de Dios, podemos dar frutos en cada etapa de nuestra vida, según sea su voluntad. Así es nuestra vida en Cristo. Vamos a dar fruto en su tiempo y no debemos desesperarnos ni desanimarnos. Solo tenemos que estar seguros de que estamos plantados en el lugar correcto y alimentados por los nutrientes correctos. Una vida fructífera en Cristo requiere permanecer en Él, dependiendo cada día más de su fortaleza y guía por medio de su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Al permanecer en Cristo y permitir que su Espíritu obre en nuestras vidas, podemos dar fruto en su tiempo, según el propósito de Dios. Asimismo, se nos recuerda la importancia de estar plantados en la palabra de Dios y confiar en su tiempo y propósito para nuestras vidas.
Al hacerlo, podemos dar frutos en todo tiempo de nuestro diario vivir, glorificando a Dios y mostrando al mundo la obra transformadora de su amor y gracia en nuestras vidas. Quizás pienses que en tu vida no está pasando nada, que el tiempo pasa y llevas meses en el camino de Dios y no ves esas bendiciones espirituales en tu vida. No te impacientes. El Señor te está fortaleciendo. El Señor te está nutriendo espiritualmente para que puedas dar los buenos frutos de Dios en tu vida. Como conclusión, no podemos tratar de dar buenos frutos en nuestra vida si primeramente no permanecemos en Él. Tenemos que procurar permanecer siempre en Él para que nuestra vida sea transformada por el poder de su Santo Espíritu. El Señor hará que nuestros frutos sean de mucha bendición para su gloria y honra. Recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra relación con Dios, para que como el buen árbol que da fruto en su tiempo, podamos seguir creciendo en amor, sabiduría y conocimiento de Dios. Que en cada momento de nuestras vidas seamos testigos de su poder y amor. Mostremos al mundo el fruto de una vida entregada y arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Asimismo, te pedimos que nos ayudes a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que nuestras raíces se profundicen en tu palabra y que nuestra vida refleje el fruto de su Espíritu. Guíanos para crecer en amor, en gozo, en paz y en paciencia, y que cada acción nuestra sea un reflejo de tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.